Durante los últimos meses y debido a la situación que estamos viviendo a nivel mundial, hemos estado recibiendo un tipo de información muy particular. Quiero entonces invitarlos a que veamos esta segunda parte de un video. Todo está ahí. Y si alguien pensaba que era una conspiración gringa para golpear a los chinos, lamento decirles que Estados Unidos ni siquiera se dio cuenta por dónde le llegó el golpe. Después de todo, Estados Unidos quedará en la quiebra. Es el país más endeudado del mundo y hasta ahora se convierte en el más afectado por el bicho. Caerán. Eso es un hecho. La nación norteamericana está destinada a caer económicamente y será desplazada como potencia mundial. Y de eso se encargará la nación que ya estaba lista desde hace varios años. La Unión Europea, aunque ahora está conformada por 27 países, muy pronto solo quedarán 10, las famosas 10 naciones que se encargarán de darle vida al Imperio Romano restaurado y al soñado próximo líder mundial, el famoso ¿quién como él? ¿Cómo es que Wuhan está repentinamente libre del bicho tan peligroso? ¿Por qué Beijing no se vio afectado en absoluto? No hay duda de que se trata de una guerra biológica y el mundo será muy diferente cuando esta crisis se acabe. Quizás este sea solo la etapa 1. De hecho, la fase 2 está casi lista. Se llama antivirus. Nada mejor que un segundo ataque cuando el enemigo aún está herido y no se puede defender. Un ataque muy al estilo Amalekita. China realmente se apodera del mundo. ¿Te parece conspiranoico? Pues aquí va lo mejor de todo. Una profecía bíblica. Apocalipsis 9, versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, y el día, y el mes, y el año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones, y oí el número de ellos. Nota, el único país en el mundo que posee un ejército tan grande con 200 millones de hombres listos para la guerra es China. Y de eso se jactó en el año 1999. O sea, ellos están listos desde hace 21 años. Y por si te quedan dudas, mira este otro texto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Te sugiero que vayas y busques en Google: río Éufrates se está secando. Son enemigos de Israel, son regímenes totalitarios y son orientales. Justo donde nace el sol, todo va encajando perfectamente. ¡Reacciona! Aún estamos a tiempo. Si llegaste hasta aquí y te gustó nuestro contenido, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube y página de Facebook. Te lo agradezco. Bueno, este es el video que quería que viéramos esta tarde de reflexión y quiero invitarles a que tengamos presente este tipo de anuncios que hemos estado recibiendo en estos últimos meses. Son mensajes que están enfocados en el tema del final de los tiempos, del fin del mundo. Es por eso que he querido hoy llamar esta reflexión "Prudentes o paniqueados", y como subtítulo es "En tiempos de caldo de cultivo", porque realmente estamos en un tiempo como un caldo de cultivo especial para que se llegue a dar hasta una histeria colectiva. Pero realmente estos tiempos difíciles que hemos estado viviendo estos meses no son los primeros tiempos difíciles. Desde luego la historia nos cuenta muchas situaciones de tiempos difíciles, pero además se caracterizan estos tiempos difíciles precisamente por un interés de conocer un poco más respecto al final de los tiempos. Así que quiero compartirles solamente unos 7 aspectos de tiempos esperados que nunca llegaron. Este primer aspecto, que es de finales del siglo I, corresponde a la época de la persecución del Imperio Romano contra los creyentes. En este tiempo, en los primeros
3 siglos, bueno, 2 siglos prácticamente, hubo cerca de 10 persecuciones fuertes dirigidas, iniciadas por 10 césares, como Nerón, Domiciano, Trajano y otros más. En esta época, los creyentes llegaron a pensar que sería ya el fin del mundo y que Jesús regresaría, pues tendría su segunda venida. Otro tiempo fue hacia los siglos 4 y 5, que fue en la época de la invasión de las tribus bárbaras. Ustedes recordarán a Atila, el rey de los hunos. En el siglo V, Atila hizo una invasión hacia el imperio romano y hubo mucho pánico. También fueron tiempos difíciles y la gente llegó a pensar que se acercaba el fin de los tiempos. Más adelante, a finales del primer milenio, debido a la presencia y al desarrollo del Islam, también en el mundo cristiano, el mundo de Occidente, mucha gente llegó a pensar que era el tiempo del final. Ya pronto iba a venir entonces Jesús. Luego entonces, hacia el tiempo de la Reforma, en el siglo XV, una ciudad alemana llamada Münster fue escenario de una situación bastante lamentable, donde terminó con un baño de sangre. Allí un grupo de políticos y clérigos y de personas que estaban interpretando también textos bíblicos y estaban profetizando que también era ya el final de los tiempos, escogieron la ciudad de Münster como la Nueva Jerusalén. Allí hubo una serie de eventos desafortunados y terminó, como les decía, con un baño de sangre. Luego, en el siglo XIX, con el inicio del Imperio Napoleónico, en estas primeras 2 décadas del siglo XIX, también se llegó a pensar en Europa que era el anticristo, Napoleón era el anticristo y que llegaría entonces el final de los tiempos. También a finales del segundo milenio, ahí el tema, hay 2 situaciones que se vivieron, empezando por un pastor que profetizó la segunda venida de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Este pastor llamado Guillermo Miller profetizó esta fecha y toda la gente que le seguía entonces se preparó para esa segunda venida. Incluso ellos le conocen como el día del chasco, porque pues como todos sabemos pues Jesús no vino en ese tiempo. Esto dio inicio a este movimiento adventista. Ellos después hicieron también ciertos ajustes y bueno, de ahí surgió este movimiento de la iglesia adventista, donde también hubo una persona llamada Carlos Russell que se separó del grupo de los adventistas y fundó en 1884 la Sociedad de Tratados de la Torre del Vigía, que hoy conocemos como los Testigos de Jehová. Él dio varias profecías con fecha también exacta, y entre esas varias dijo que en 1915 tendría lugar la batalla del Armagedón, que también se encuentra en el Apocalipsis. Y desde luego, como también todos sabemos, esto nunca sucedió. Y en el siglo XX quiero compartirles solamente 2 situaciones, una en Guyana, dirigida por el pastor Jim Jones, que llevó a muchas personas hacia esta región de Sudamérica, en Guyana, personas desde Estados Unidos. Allí entonces fundaron una colonia y desarrollaron pues esta vida comunitaria. Pero dadas diferentes circunstancias, hubo ciertas denuncias y fueron allí algunos representantes del gobierno norteamericano a ver qué era lo que sucedía. A estos representantes los asesinaron y finalmente en el año de 1993 allí se suicidaron muchas personas, en el año de 1978 cerca de 1000 personas
se suicidaron con veneno. Este es uno de los casos también. Detrás de esto estaban interpretaciones erradas y equivocadas de temas de profecías. Y en 1993, en Waco, Texas, el pastor David Koresh también dirigió a una comunidad, no tan grande como la anterior. Él se creía, y desde luego sus seguidores también lo creían, que él era la reencarnación de Jesucristo. Y luego también de denuncias y situaciones fuera de lo normal, el FBI entró a invadir este lugar. Allí hubo una gran explosión, este grupo de personas estaba bastante bien armado y finalmente murieron aproximadamente unas 80 personas. Estas situaciones, como ustedes las están viendo, tienen que ver con un trasfondo de angustia, de preocupación, de situaciones donde se mezcla la profecía y se hacen ciertas interpretaciones que son erradas. La Biblia es un libro que está conformado por muchos libros, por 66 libros, y por esto mismo debemos de tener claridad y tener presente que estos libros tienen diferentes clases de géneros. Los géneros bíblicos que aparecen son varios, son diferentes. Uno es la narrativa, pero vamos a ver que hay varios más. Aquí no están todos, pero simplemente quise colocar este listado: la narrativa, la poesía, la ley, el género sapiencial de profecía, los evangelios, las parábolas, el género epistolar. Y todos estos géneros tienen sus características, tienen sus particularidades. Hay unos que son más cercanos a nosotros, más comunes, y podemos entonces entender un poquitito mejor la diferencia. Por ejemplo, la poesía. Conocemos aquí en Colombia una poesía que se llama Rin Rin Renacuajo. La poesía de Rin Rin Renacuajo trata de esta ranita que salió desobedeciendo a su mamá y bueno, le pasan diferentes cosas. Y como sabemos que es una poesía, nosotros entendemos que ahí hay un simbolismo que está apelando a la imaginación. No podemos leer la poesía y esperar ver a un sapito que salta, que va con su sombrero de copa, sombrero encintado, como dice la misma poesía, ¿cierto? Que va hablando y que se encuentra con su amigo, en fin. No podemos esperar eso porque sabemos que es un género de poesía y está entonces haciendo uso de la imaginación. Cuando hablamos ya de narrativa, pues si nosotros conocemos la historia de Simón Bolívar, que usa este género de la narrativa histórica. La Biblia también usa este tipo de géneros. Entonces, no es lo mismo leer uno la narrativa, leer la poesía, o leer la ley, o leer el género sapiencial. En la Biblia debemos de tener claro que hay géneros diferentes, y cada género tiene sus particularidades. Y en este caso, que hoy vamos a tratar el tema apocalíptico. Este tema es muy extenso y la literatura del género apocalíptico no se encuentra únicamente en el libro del Apocalipsis, se encuentra en varios otros libros de la Biblia. Pero tiene sus particularidades y es importante entonces conocerla, porque cuando nos sentamos a leer el género apocalíptico no podemos leerlo como si estuviéramos leyendo la narrativa, es muy diferente. Para que lo entendamos mejor, quiero compartirles a ustedes esta primera frase. Dice: más apurado que Rivera en India muerta. El género apocalíptico usa frases por el estilo. ¿En qué sentido? Por el estilo de esta frase. Es una frase que los que no vivimos en el lugar de donde surge esta frase, que es más exactamente en Uruguay, no lo entendemos. Ellos sí lo pueden entender muy fácilmente, pero nosotros no. ¿Por qué?
porque ellos, detrás de esta frase, hay una serie de realidades culturales, hay un mensaje que las personas entienden detrás de esto. Si bien nosotros entendemos las palabras, ¿cierto? Podemos entender las palabras, no entendemos el mensaje. Eso sucede también con la literatura apocalíptica. Ellos escribieron en un contexto y en una cultura y en una situación de angustia. El Apocalipsis fue escrito en un tiempo de persecución del Imperio Romano hacia la iglesia cristiana, y ellos también usaron un lenguaje, podríamos llamarlo como en clave, donde era escrito de tal manera a un grupo de personas para que ellos lo entendieran, pero otros no lo pudieran entender. Entonces, eso sucede con el Apocalipsis. En el caso de esta primera frase, nosotros no la entendemos y seguramente podríamos interpretarla mal. Algunas cosas las entenderíamos, pero si las interpretamos sin ir al contexto, vamos a terminar interpretándola mal, por mejores intenciones que nosotros tengamos. ¿Qué quiere decir esta frase? Más apurado que Rivera en India muerta. Desde luego, más apurado de pronto sería lo que mejor entenderíamos. Más angustiado, más afanado que Rivera. ¿Qué es Rivera o quién es Rivera? Bueno, en la historia del Uruguay, Rivera era un general del Ejército Libertador que tuvo que enfrentar una situación de una guerra donde tuvo que correr de un sitio a otro muy angustiado, muy apurado. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la última parte? ¿Quién es la India muerta? ¿Qué India mataron? Seguramente nosotros lo entendemos así, pero resulta que es que esas batallas que tuvo que librar el general Rivera fue en un sitio conocido con este nombre, India Muerta. Cerca de allí también queda un lago con este mismo nombre. Entonces, por eso es importante conocer muy bien la cultura, el contexto, en qué momento se da, qué es lo que significa, qué es lo que quiere decir. Eso mismo sucede con la literatura apocalíptica. Les tengo una segunda frase que aquí nosotros los colombianos la entendemos inmediatamente, ¿cierto? El cuchito estiró la pata. Pero si esto lo escuchan en otro país, en otra cultura, no sé, en Europa, en Estados Unidos, en fin, no lo van a poder entender. Así se haga una traducción directa, no tendría ningún sentido para ellos. Para nosotros es muy claro que está queriendo decir que el anciano murió. Si bien aquí en ninguna parte se dice anciano, ni en ninguna parte se dice que murió. Pero estos términos nosotros los entendemos porque pertenecen a nuestro contexto y a nuestro tiempo cultural como país. Esto es importante entonces tenerlo muy claro cuando leemos, cuando nos acercamos a la Biblia y leemos literatura apocalíptica. El género apocalíptico, como ya les dije, tiene expresiones idiomáticas que hay que conocer, hay que profundizar. Pero tiene entonces aspectos muy particulares, solamente quiero mostrar unos pocos. El género apocalíptico se caracteriza porque habla usando el dualismo. Están presentes el bien y el mal. Ese es el dualismo al cual se refiere. También está el espiritualismo, el mundo espiritual, donde encontramos que están los ángeles, están los demonios, está Dios, está Satanás. Todo esto toca con el género apocalíptico en sus escritos. Tiene también un mensaje con enfoque mesiánico, es decir, que el centro, el protagonista de estos mensajes es Jesucristo, el Mesías. También hay una simbología de animales. Recordamos todos que está el león, el cordero, está el dragón, están las bestias. Entonces hay una simbología con los animales. También está la simbología de los colores. La simbología de los colores, por ejemplo, en el Apocalipsis aparecen 4 caballos, por allá en el capítulo 6.
el caballo blanco, uno rojo, uno amarillo, uno negro. Y cada uno de estos colores también tiene su simbología. El blanco significa victoria y pureza, el rojo guerra y derramamiento de sangre, el amarillo pálido la muerte, el negro tiempos de hambruna y de depresión. También aparece la simbología de los números. Recordemos que ahí en varias ocasiones se usa, por ejemplo, el 7, que significa perfección y totalidad. ¿Recuerdan? Los 7 sellos, las 7 copas, esto significa la totalidad. También aparece el número 6, que quiere decir la imperfección o que algo es incompleto. El número 12, que puede referirse a la iglesia. Recordemos que inicia con los 12 apóstoles, o a Israel, que fue iniciada también con las 12 tribus. Y recordemos otros números como 144.000, en fin. También encontramos las imágenes cataclísmicas. Recordemos que habla de eventos catastróficos, ¿no? Que caen estrellas, que hay terremotos, que el mar se convierte en sangre. Hay muchas imágenes entonces cataclísmicas. También están las advertencias y palabras de consuelo. Las advertencias y las palabras de consuelo pues básicamente son advertencias para los que son opositores de Dios, y para los creyentes vienen las palabras de consuelo. Estos son algunos aspectos que tienen que ver con el género apocalíptico. Este es un tema que hay que estudiarlo, hay mucha cosa para aprenderle, pero llama mucho la atención que hay personas que con solo una leidita ya se consideran conocedoras de este tema, y en particular de las profecías. Quiero invitarles a que leamos el siguiente texto bíblico. Tengamos esto presente, es el título, está en 2 de Pedro 1, 20, 21. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro aquí en su segunda carta nos está llamando la atención en algo particular. Aquí está hablando sobre cuando él escuchó y vio de primera mano la transfiguración de Cristo, y luego comienza a hablar de la profecía, pero hace un énfasis especial. Dice allí en el verso 20, dice: ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. Eso es una advertencia, un llamado de atención que nos está haciendo el apóstol Pedro, que tenemos que tener muy claro y presente que nosotros no podemos hacer una interpretación según nuestro parecer. No podemos acercarnos a la profecía y de buenas a primeras hacer una interpretación, o de pronto yo querer pensar y suponer que es que a través de la Biblia Dios me está dando nuevas revelaciones. La Biblia ya tiene la revelación completa. La Biblia, Dios quiso usar la Biblia para dar la información que Él quería darle a su pueblo. Así que el tiempo y la profecía nueva no está abierto. Las profecías nuevas no existen. Las profecías están ya dadas en la Biblia. Entonces, yo no puedo pretender que es que Dios a mí me reveló algo diferente a lo que está en la Biblia. Y eso es así. No es así. Aquí lo está diciendo, ninguna profecía de la Escritura es algo que nosotros, por nuestro propio parecer y gusto, podamos interpretar.
Esto es un principio que debe estar muy claro en cada creyente, en cada uno de nosotros, y tener esto muy presente cuando escuchamos también algún mensaje, alguna información que tiene que ver con este tema. Quiero entonces pasar a dejarles a ustedes unos consejos finales y aclarando cada uno de estos aspectos. El primero dice guiarnos por lo que es claro y seguro. En este tiempo en que estamos recibiendo este tipo de mensajes de diferentes maneras, tengamos presente, cuando hablamos del tema de la Biblia, hay muchos temas que son claros y seguros, pero hay como una cierta curiosidad y cierto descuido en querer tocar temas que no son tan claros. Temas claros como por ejemplo el origen del universo. Está muy claro en la Biblia y en el Génesis, y a lo largo de toda la Biblia se sigue haciendo claridad y se sigue profundizando este tema, donde Dios es el creador del universo, Él es el creador y el dueño. La maldad, el origen de la maldad, cómo surgió, el sufrimiento, la muerte, el final de los tiempos, la segunda venida de Cristo, el juicio final y la creación renovada. Estos temas he querido tocarlos. Ustedes, si han seguido las anteriores reflexiones, meditaciones, saben que hemos tocado estos temas. ¿Por qué? Porque son temas que están dados de una manera clara, porque están dados en un género mucho más sencillo y directo. Si bien algunos de estos temas son tocados dentro del género apocalíptico, a esto quiero referirme, que estos temas son tocados en otros géneros de una manera muy clara y además segura. Otro aspecto que debemos tener presente: donde no hay claridad, debemos de ser prudentes. No solo debemos de ser prudentes, sino incluso precavidos, de pronto hasta desconfiados. Este tema apocalíptico en particular es uno de ellos, en el cual debemos de ser prudentes. No que no se pueda entender o conocer el tema apocalíptico, sí, pero requiere un acercamiento mucho más cuidadoso. Entonces, muy necesario conocer en este aspecto de la literatura apocalíptica. Hay un método alegórico, se llama así, y hay otro método gramatical histórico, que son, digámoslo, como los dos métodos centrales para interpretar la profecía. Pero el primero, el método alegórico, tiene un problema, y es además usado este método por muchos, incluso de pronto sin conocer que este es ese tipo de interpretación, donde se da lugar a la especulación y a la fantasía. Se deja que finalmente la autoridad no es la escritura, no es la Biblia misma, sino quien lo interpreta. Este método entonces es muy peligroso porque da demasiada libertad y lleva a las personas a dar interpretaciones equivocadas. Interpretaciones equivocadas que pueden tener una muy buena intención, pero con una metodología que está partiendo desde un error. El otro método, que es el gramatical histórico, sí tiene una metodología que lleva al intérprete a ir más sobre seguro y a evitar interpretaciones erradas. Otro aspecto es no tragar entero y acudir a fuentes confiables. Desconfía entonces de mensajes que no tienen el remitente, o si tiene el remitente no es una persona preparada en el tema, o que no pertenece a ninguna institución seria, que son neófitos en el tema finalmente, que no tienen pudiéramos llamar una hoja de vida reconocida. Entonces tenga cuidado con eso, no trague entero.
filtre eso que usted está recibiendo y acuda entonces más bien a personas respetables, reconocidas, que están también preparadas en ese aspecto. Otro aspecto, otro consejo es revisar las señales no cumplidas. Revisar las señales no cumplidas es un detalle que generalmente pasamos por alto. Y es tan generalizado este aspecto que si este solo detalle lo hubieran tenido presente, los temas que yo toqué al comienzo, que nos cuenta la historia, si se hubieran tenido en cuenta que hay señales que no se han cumplido, seguramente no se hubiera llegado a esas conclusiones, a estar convencidos y seguros que ya venía el fin del mundo y que Jesucristo ya llegaba. Miremos el tema del video, con el que empezamos esta reflexión. Tiene como título El bicho que China mandó al mundo, y comienza tocando un texto que es de Apocalipsis 9:13, es el primero que está aquí, que dice: tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y sigue leyendo el verso 14, el verso 15, y luego llega al verso 16 donde hace el énfasis. Oí que el número de las tropas de caballería llegaban a 200 millones. Primero, la cita bíblica que coloca solamente está hablando del verso 13, cuando realmente toca del 13 hasta el 16, y el énfasis que hace es en el verso 16. De ahí entonces saca la conclusión que debe ser China, ese ejército. Esto es sacar de su contexto un texto, y es un principio de interpretación básico, ni siquiera solo para el tema del Apocalipsis o de la literatura apocalíptica. Por ejemplo, empezando este versículo, usted mira, dice: tocó el sexto ángel su trompeta. Esto ya debía usted de preocuparle, de inquietarle. Si usted está mirando con seriedad, usted debe saber: ¿cómo así? Es el sexto ángel el que toca la trompeta. O sea que hay un primer ángel, hay un segundo, hay un tercero, un cuarto, un quinto, y aquí aparece el sexto ángel. ¿Será que lo que sucedió con esos anteriores 5 ángeles ya está cumplido? Porque aquí está hablando de un orden. Hay un primero, hay un segundo, hay un tercero, ¿cierto? Está dando un orden. Y aquí está hablando del sexto ángel. ¿Qué pasó con los otros 5 ángeles? Si usted tiene que mirar el contexto de este texto, de este versículo de Apocalipsis 9, realmente debe ser es el 16, no el 13, como dice ahí el video. Dice que el primer ángel tocó su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra. Esto ya pasó, creo que no ha sucedido. Y así, si seguimos mirando, el segundo ángel dice que fue arrojado al mar, algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Ahí estamos nomás en el segundo ángel, pero como no quiero extenderme demasiado, los invito a que ustedes lean allí a partir de Apocalipsis 8:7 en adelante, hasta el capítulo 9, verso 13, y ustedes van a ver que tantas de estas profecías ya se han cumplido. Pero aquí, de una manera poco prudente y sabia, se está queriendo meter una profecía, sacándola de su contexto, metiéndola en una situación de este momento en el que hay preocupación. El siguiente versículo que toca este video es Apocalipsis 16:12. Y él dice, bueno, ahí lee esta parte, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes de Oriente. Igual, si usted mira entonces,
Ya aquí está saltando al capítulo 16, o sea, ya han pasado, ¿cuántos? Como unos 7 capítulos, y simplemente esto sonó como apropiado porque es algo de lo cual se ha hablado en noticias, que el río Éufrates está sufriendo mucha sequedad, básicamente por trabajos que están haciendo de represas los países por donde pasa este río. Pero si usted mira información actual, usted ve que el río sigue existiendo, sigue manteniendo un cauce, y estos son noticias de hace unos años atrás. Esto es lo mismo que en el caso anterior. Este texto se está sacando de su contexto. En Apocalipsis 16 nos está hablando de las copas de la ira. Y aquí está hablando lo mismo, empieza el verso 12. El sexto ángel derramó su copa. Lo mismo que en el caso anterior. Entra a tocar ya no el tema de las trompetas, sino el tema de los ángeles con las copas de ira. Y está hablando del sexto ángel, que pasó con los anteriores 5. Entonces quiero invitarles también a que ustedes lean allí en el capítulo 16 del Apocalipsis lo que dice. Por ejemplo, el primer ángel dice en el verso 2, el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Ese es el primer ángel. El segundo ángel, en el verso 3, derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. Tiene similitud con algo de la trompeta que acabé de leerles anteriormente. Entonces, aquí quiero hacerles ver que simplemente se saca un texto de su contexto y se coloca en algo que al que hizo este video le pareció valioso y válido, y entonces está informando algo que todos tenemos que tener presente, porque es que qué miedo, se acerca al fin y China está por ahí merodeando, ¿no? Esto es una forma irresponsable de interpretar la literatura apocalíptica. Por último, este video muestra un versículo en Lucas 21-28, dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Este texto también fue sacado de su contexto. Esto es algo que no está ya en el Apocalipsis, sino que está en uno de los evangelios, que es Lucas. Y Jesús entonces está aquí hablando con sus discípulos. Importante conocer siempre el contexto de donde se está sacando cada versículo. No puedo yo sacar un versículo porque simplemente a mí me pareció. Debo de tener presente realmente si hay alguna unidad contextual con respecto a ese otro versículo. En este caso está tocando con otros 2 versos de Apocalipsis. Jesús está diciéndole a sus discípulos que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Dice: en la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Y en el 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Y a continuación aparece este texto que encontramos. Entonces, detrás de todo esto, yo veo que lamentablemente hay personas, no pocas, que simplemente tocan un poquitito el tema de una literatura bíblica, apocalíptica, y de eso sacan sus conclusiones. Con buena o con mala intención, no lo podemos nosotros juzgar, pero desde luego sí, con falta de responsabilidad. Si nos acercamos a este tema, hay que hacerlo con bastante seriedad, con bastante cuidado, con bastante respeto. Quiero darles entonces otros 2 últimos consejos para tener presente cuando nosotros tratamos sobre este tema.
Este quinto consejo es estudiar y profundizar juiciosamente. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que fijarnos en el contexto histórico. ¿En qué tiempo fue escrito ese libro, esa profecía? ¿Por quién fue escrito? ¿Cuál era la circunstancia, la situación que se estaba viviendo en ese momento? Porque ahí, como les decía, este género apocalíptico también en el Antiguo Testamento. Igual hay que tener muy presente estos detalles. ¿El contexto bíblico a qué se refiere? ¿Qué otros textos en la Biblia tocan un tema similar, parecido o el mismo tema? ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos a la Biblia para que la Biblia nos hable, nos enseñe, no para yo afianzar, para yo encontrar la forma de respaldar un concepto, una idea que yo tengo. No, es lo contrario, yo llego a aprender, me acerco a la palabra de Dios para que me transforme, para que me enseñe, no para yo torcerla de tal manera que me sirva para yo enseñar algo que la Biblia no está diciendo. Por último dice hermenéutica, y está estas palabras que es estudio bíblico inductivo. Es un método dentro de la hermenéutica que tiene que ver con una interpretación, poder llegar a una interpretación segura del texto, lo más aproximada posible. Entonces hay unos principios, hay unas normas que se siguen dentro de la hermenéutica bíblica y específicamente con el estudio bíblico inductivo. Estas normas dependen de cada género. Entonces, si usted está leyendo un género de poesía, hay ciertas normas dentro del estudio bíblico inductivo que a usted le guían. Como desde luego aquí no se trata de un curso de hermenéutica, pero sí que es importante que todos sepamos que no es a la topa tolondra, a la bulla de los cocos o de manera totalmente irresponsable que yo me acerco al texto bíblico, y más aún cuando me acerco al texto, al género apocalíptico. Estamos tratando con la palabra de Dios, estamos tratando un tema muy serio. Las sectas y las tragedias que se han generado a través de la historia de todos los tiempos de la iglesia cristiana se ha dado precisamente por mirar este tema de una manera irresponsable, superficial, como si estuviéramos leyendo un periódico, una revista. No, señores, estamos hablando de la palabra de Dios. Se debe hacer con muchísimo respeto y muchísima responsabilidad. Y por esto viene este último consejo: ser responsables, no difundir mensajes sin antes revisar. Por favor, si usted realmente conoce a Cristo, le ama, usted seguramente debe estar amando también a la iglesia, es decir, a sus hermanos en la fe. Si de pronto usted es un creyente un poco irresponsable, que no se cuida de estar bebiendo de aguas seguras, limpias, puras, sino que a usted le gusta estar bebiendo aquí y allá de diferentes lugares sin tener cuidado de dónde proviene, por lo menos sí sea responsable con sus hermanos, con su iglesia. Cuide a sus hermanos, cuide a su iglesia, ámelos. Y esta es una forma de hacerlo. Nosotros estamos como cuerpo de Cristo para ayudarnos y apoyarnos unos a otros. ¿Enfrentamos situaciones difíciles? Sí. Qué bueno formar parte de la familia del Señor. Pero asimismo, cada uno de nosotros debemos ser cuidadosos y responsables. Si a mí me llegó un mensaje, lo primero que debo hacer de este tipo, de este género, y en general con todos los mensajes, pero muy en especial con este género, revise cuál es la fuente. Siempre hágalo. Sea realmente responsable y no envíe ese: ay, me impactó, me llamó tanto la atención, ay, me dejó angustiado, preocupado, esto lo tienen que saber todos. No, vaya a su pastor, vaya a su líder. Si usted pertenece a una iglesia, qué bueno que sea
una iglesia de una denominación, donde ese líder es un líder que se ha preparado, que juiciosamente está respondiendo y cumpliendo con sus responsabilidades. Sepa usted que la iglesia cristiana tiene 3 denominaciones que son consideradas históricas, 4 después de la Reforma son consideradas como iglesias históricas: la iglesia luterana, la calvinista, la anglicana y la anabautista. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una historia de cerca de 5 siglos en cada una de estas iglesias, donde hay una claridad en la doctrina que se está enseñando, y cada pastor tiene que conocerla. Usted también debiera conocerla muy bien. Esto le da a usted seguridad, lo protege. Usted sabe que en un grupo, en estas denominaciones, un pastor no puede hacer lo que se le ocurra, porque tiene también un control, hay una normatividad, hay unos principios, hay unos valores que están claramente establecidos. De la misma manera, usted también obre como creyente. Quiero entonces terminar con este texto bíblico que ya leímos, para que lo tengamos muy presente. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Dios te bendiga.